Muy buenas amigos, les habla el ingeniero Carlos Sarita, quien les da la bienvenida a la clase número 2 del curso de programación Java. Nuestro tema el día de hoy es el de tipos de datos. Subtema almacenamiento de los datos. Bienvenidos sean todos. Los objetivos de la clase de hoy es, número 1, comprender lo que es un dato. Número 2, conocer los tipos de datos en un lenguaje de programación. Número 3, diferenciar los tipos de datos. ¿Qué es un programa? Programa es un conjunto de instrucciones secuenciales que se le dan a la computadora para que realice una tarea específica. El programa es escrito en un lenguaje de programación. Ejemplos de lenguajes de programación, el Java, el lenguaje que estamos estudiando en este curso. Número 2, Visual Basic. Número 3, Visual C++. Número 4, HTML. Número 5, PHP. Están otros, Python, etcétera, etcétera. ¿Qué es un dato? Es una representación simbólica de una de las características de una entidad. Por ejemplo, una piedra tiene características y esas características tienen un valor determinado. Ese valor es el dato. Por ejemplo, la característica de una piedra podría ser el color de la piedra. Y el dato sería gris, por ejemplo, o naranja, o negra, o blanca. Esos serían los datos, el valor que toma la característica de una entidad. Hay varios tipos de datos, los datos numéricos, los datos alfanuméricos y los datos lógicos. Habrá otros datos, pero estos son como los más generales, los datos numéricos, los alfanuméricos y los datos lógicos. División de los datos. Los datos se clasifican o se dividen en, número 1, datos simples. Número 2, datos estructurados. Miremos ahora cuál es la diferencia entre los datos simples y los datos estructurados. Los datos se clasifican o se dividen en simples cuando son datos puntuales, como Juan. Juan es un dato puntual, el nombre de una persona. 38 podría ser la edad de una persona. 3.14, el número pi. True, un dato lógico, ¿no? Verdadero, de valor verdadero, etcétera, etcétera. Los datos estructurados cuando están compuestos por un conjunto de datos de igual o diferente tipo. Por ejemplo, un alumno podría estar descrito por su número de cuenta, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, la carrera que estudia, etcétera, ¿no? O la fecha de ingreso, su fecha de nacimiento. Entonces, todo ese conjunto de datos es un dato estructurado, es un registro de un alumno. Los datos numéricos se dividen en enteros y en decimales. Miremos cuál es la diferencia de los datos numéricos, enteros y decimales. Los datos numéricos enteros, los números son aquellos cuyos números no tienen punto decimal. Como 8 es un dato entero, no tiene punto decimal. 33 es un dato entero, 2524 o
negativo 45 son ejemplos de datos enteros, conocidos en Java como datos de tipo int o int, de tipo int. Así se conocen los datos enteros en Java, de tipo int. Los otros datos numéricos son los decimales o de punto flotante, o sea, números con punto decimal. Por ejemplo, el número pi 3.141592.6 lleva punto decimal, entonces es un número decimal. 34.27 también es otro número decimal, conocidos en Java como float o double. Datos alfanuméricos. Datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos compuestos por letras del alfabeto o por dígitos, cuyo número no representa un valor. El nombre de una persona es un dato alfanumérico, por eso se pone entre comillas. Juan es el dato, es el nombre de una persona. Número de cuenta está entre comillas, aunque esté compuesto solo de dígitos, es un dato alfanumérico porque no representa un valor. El número de cuenta de un alumno es como un nombre en forma de dígitos, con una secuencia de dígitos. Para la universidad, este sería como es el nombre del alumno, el número de registro. El número de placa PAL 1054, por ejemplo, es un dato alfanumérico compuesto por letras y por dígitos. El número de identidad es un número compuesto, es un número, pero es un dato alfanumérico porque está compuesto por dígitos que no representan un valor, sino que identifican a una persona. El número de celular también es un dato alfanumérico, aunque esté compuesto por dígitos, ya sea que tenga el guión o no. Es un dato alfanumérico porque no representa un valor, sino que una dirección para poder comunicarse con una persona al celular de una persona. Conocidos en Java como string. Los datos alfanuméricos son de tipo string. Los datos de texto o alfanuméricos en Java se conocen como tipo string. Los datos lógicos o booleanos son aquellos que representan únicamente dos valores: true, que significa verdadero, y false, que significa falso. Conocidos en Java como boolean, datos tipo boolean. Almacenamiento de datos. Los datos se almacenan en celdas de memoria de la computadora. Cada dato se almacena en una celda. Para referirnos a esta celda, lo hacemos mediante las variables. Aquí en el presente dibujo vemos un ejemplo de celdas de memoria de la computadora. Aquí tenemos en amarillo una celda de memoria, la cual hemos llamado la variable X, en donde tenemos almacenado un 5. En la variable Y tenemos almacenado un 40 y en la variable Z tenemos almacenado el 105. Entonces, cada celda de memoria puede ser nombrado con una variable. Y acá tenemos las instrucciones que hicieron que se almacenaran esos datos en las celdas cuyo nombre ya tenemos aquí especificado. Por ejemplo, en X estoy guardando el 5, en la variable X guardo el 5.
En la variable y, el 40, ahí está, el 40 en la variable y, que es este espacio físico. Y este otro espacio físico, que es la variable z, estamos almacenando el número 105. Entonces, a través de estas instrucciones hemos logrado guardar datos en las celdas de memoria de la computadora. ¿Qué es una variable? Una variable es el espacio físico de memoria en donde almacenamos un dato. Los nombres de las variables deben comenzar por una letra o por un guión bajo, pero nunca por un dígito. Los nombres de las variables pueden ser combinaciones de letras, dígitos y guión bajo. Si nosotros quisiéramos almacenar esta tabla de productos en los que tenemos los códigos de los productos, tenemos los productos o nombres de los productos, las cantidades en existencia, los precios y la gravabilidad, es decir, si están grabados con impuesto o no. Entonces, si queremos almacenar esta tabla que tiene 25 datos, pues podemos usar 25 variables para almacenar esos 25 datos. 5 códigos, 5 nombres, 5 cantidades, 5 precios y 5 gravabilidades. Forman 25 datos. Aquí vamos a definir las variables que vamos a usar, por ejemplo, para los códigos de los productos. Tenemos la variable CP1, donde vamos a guardar el primer código, el P01. La variable CP2 guardamos el segundo código y así sucesivamente hasta la variable CP5. Código de producto significa el CP, código de producto. En la variable código de producto 5 guardamos el código para el producto 5, el P05. Todas estas variables son de tipo string o texto, porque vamos a guardar letras, ¿verdad? Letras y números. El segundo, el NP1 hasta NP5, vamos a guardar los nombres de los productos, que eso lo vamos a guardar en NP1, chile de 4 onzas en NP5, y así sucesivamente para los demás, son datos tipo string. NP significaría nombre del producto. Luego las cantidades son variables de tipo int, C1 o cantidad para el producto 1, cantidad del producto 2, cantidad del producto 3, 4 y cantidad del producto 5. Los precios se guardarían en variables P1, P2, P3, P4 y P5, o sea, precio del producto 1, precio del producto 3, precio del producto 5, y son de tipo double porque esos datos son números con punto decimal. Por eso estas variables van a ser de tipo double. Y la gravabilidad G1, G2, G3, G4 y G5 va a ser de tipo boolean, porque en ellos vamos a guardar datos lógicos. En G1 guardaremos fal, G2 fal, G3 true, G4 guardaremos el fal y G5 guardaremos true. Esos son datos booleanos o datos lógicos. Entonces, aquí termina la clase número 2. En la clase número 3 ya implementaríamos esto en el código del programa del lenguaje Java. Haríamos el programa que almacena, que declara primero las variables. Luego las almacenaríamos los datos en la variable y por último imprimiríamos la tabla que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que haremos en la clase número 3. Se despide de ustedes el ingeniero Carlos Arita Amador y que tengan pues un feliz día y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.